Bueno, muy buenos días a todos. Siendo las 7:05, vamos a comenzar. Hoy vamos a presentar la sustentación de nuestro trabajo de grado como parte de requisito para aspirar al título de cirugía general. Mi nombre es Catherine Romero, yo soy residente de cuarto año de cirugía general de la Universidad de Antioquia y junto con mi compañera Tatiana Chinkowski vamos a presentar el trabajo en el que hemos trabajado durante estos años. Nuestros asesores fueron la doctora María Clara Mendoza, que ya llega en un momento, y el doctor Sebastián Sierra, que nos va a acompañar de manera virtual. El título de nuestro trabajo es la caracterización de pacientes con diagnóstico de diverticulitis aguda que se ingresaron al Hospital San Vicente Fundación entre los años de 2015 a 2019. Para comenzar a hacer una pequeña introducción, recordemos que la diverticulitis aguda es una inflamación de los pseudodivertículos del colon. Hablamos de pseudodivertículos porque esto corresponde a una herniación de la mucosa y la submucosa a través de las capas musculares, en las partes donde la muscular es más débil, sobre todo como la entrada de los vasos rectos, y no corresponden a divertículos verdaderos porque ya que no comprometen todas estas capas del colon. Hay múltiples teorías para el desarrollo de estos divertículos, entre estas las más aceptadas son las predisposiciones genéticas, los cambios en el microbioma colónico, que va a causar estados de inflamación crónica, y una vez se ha formado ese divertículo, va a haber un proceso obstructivo la mayoría de las veces por fecalitos que va a causar un aumento de la presión, edema de la pared, proliferación bacteriana, abscedación y microperforaciones. Se dice que aproximadamente el 10 al 20% de la población occidental, esto con estadísticas extrapoladas de otra parte, van a tener una enfermedad diverticular que se va a caracterizar por algunos síntomas, sea sangrado, sea un episodio de diverticulitis. La mayoría de personas mayores de 50 años, hasta la mitad de las personas que tienen más de 50 años van a tener divertículos en el colon, que no corresponde propiamente a la enfermedad diverticular, simplemente es a la formación de esas aculaciones, y esto va a ir aumentando con la edad, que hasta el 80% de las personas de 80 años pueden tener esos divertículos. Hablamos entonces de que hay una diverticulitis sintomática que puede ocurrir hasta el 20-25% de estos pacientes cuando está causando alguna alteración, algún problema en el paciente. De este 20 a 25% que tienen ese episodio sintomático, 5% van a presentar complicaciones, sea abscesos, sea formación de fístulas, sea perforaciones, y de esto solo el 1 al 2% van a llegar a un cuadro de peritonitis que pueden tener una mortalidad hasta el 20%. Revisando la literatura tanto a nivel local en nuestro país y en Latinoamérica, no encontramos estudios, aparte de que nos hablaran de qué tan frecuente era la enfermedad diverticular en nuestro país, o como dije, en Latinoamérica. Tenemos este estudio que fue publicado en el 92 en la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía, que fue un estudio realizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, realizado entre 1983 y 1990. En este incluyeron un total de 226 pacientes, y en lo que quisieron abordar era todo el complejo de la enfermedad diverticular, o sea, aquellos pacientes que se presentaban tanto como diverticulitis aguda como con sangrados. En este estudio encontraron que para ese entonces la mayor proporción de casos se presentaba en hombres, correspondiente al 59%, y la mayoría eran mayores de 50 años. Solo se ofreció tratamiento quirúrgico en el 11% de los casos. Tengamos aquí en cuenta que estábamos hablando tanto de complicaciones de la diverticulitis como sangrado diverticular, y tuvieron una mortalidad general del 4% que correspondió a 9 pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, cuando fue necesario, vemos que en el 30% de los casos se realizó una sigmoidectomía con una anastomosis terminal, y en el otro 19% se realizó la misma sigmoidectomía, pero esta vez dejando una colostomía con fístula mucosa, misma proporción que se realizó un procedimiento de Harvard. Los otros procedimientos que vemos en la tabla, que corresponden a micolectomías, fueron procedimientos de enfermedad por sangrado no controlado. Ahora, entonces, ¿por qué planteamos nosotros este estudio? Entonces, en vista de que la diverticulitis es una complicación común que es asociada a la enfermedad diverticular, debe ser una patología dominada tanto por los médicos generales como por los cirujanos generales.
Ya vimos que en Colombia y en Latinoamérica tenemos estadísticas propias que son muy limitadas, solo tenemos este estudio que fue publicado en Bogotá y ya tiene más de 30 años de antigüedad, y todos los datos que tenemos disponibles son extrapolados de otros lugares del mundo, así como la mayoría de estadísticas para nosotros. Entonces, con este trabajo queríamos analizar cuál era la presentación de la enfermedad diverticular en nuestro país, qué comportamiento teníamos a nivel local, tener estadísticas propias y saber qué estaba pasando con esos pacientes que estaban llegando con el diagnóstico de diverticulitis, qué tratamientos se les estaban ofreciendo y cuáles eran los desenlaces que estábamos obteniendo. Entonces, como objetivos, nuevamente, caracterizar una población representativa de los pacientes que ingresaban con el diagnóstico de diverticulitis aguda al Hospital San Vicente Fundación como centro de referencia regional, identificar si había alguna particularidad en el comportamiento de esa enfermedad a nivel local con respecto a la presentación clínica, los tratamientos que estamos ofreciendo y qué desenlaces están teniendo. Y todo ello con el fin de contar con estadísticas locales de nuestros pacientes para comprender mejor la enfermedad en nuestro contexto. La idea también es que este era un estudio inicial de exploración, tener pues como un conocimiento inicial de qué estaba pasando con estos pacientes, reconocer la población y de acuerdo a ello, más adelante poder plantear estudios más analíticos, más comparativos, con el fin de optimizar estrategias de diagnóstico de tratamiento y planear pues como mejor la toma de decisiones. Tuvimos entonces un estudio de corte que fue observacional, retrospectivo y descriptivo. Tomamos todos los pacientes que ingresaran con diagnóstico de diverticulitis aguda al Hospital San Vicente Fundación de Medellín entre las fechas del 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019. Para el diagnóstico de diverticulitis utilizamos la codificación del CIE-10, comprendida entre los códigos del K272 al K572 y K579. El protocolo del proyecto fue previamente revisado y aprobado por la Unidad de Investigaciones del Hospital San Vicente Fundación, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y por el Comité de Ética e Investigación del hospital. Y todo se hizo siguiendo las recomendaciones de la declaración del Comité de Ética de Helsinki del 1993. Luego de haber tenido pues como toda la recolección de datos, se hizo un análisis exploratorio uni, bi y multivariado, usando una regresión logística, partiendo de los principales desenlaces de interés, que para nosotros fueron la falla del tratamiento y la mortalidad. Como criterios de exclusión tuvimos todos los pacientes mayores de 18 años que ingresaron en las fechas establecidas a la institución, que tuvieran un diagnóstico de admisión o de egreso de enfermedad diverticular o cualquiera de sus complicaciones inflamatorias agudas. Excluimos aquellos pacientes que contaban con historias clínicas incompletas, que no hubieran sido evaluados por el cirujano general o que no hubieran tenido un ingreso hospitalario. Aquí pues agrupamos como todos los pacientes que únicamente fueron evaluados por consulta externa, y la no evaluación por cirugía general es aquellos pacientes que en la evaluación inicial por el médico de atención inicial se realizó el diagnóstico de diverticulitis, pues porque tenía un dolor parecido, puso el código, le dio manejo médico y le dio de alta. Descartamos también aquellos pacientes que ingresaran con complicaciones de divertículos de partes diferentes al colon y aquellos en los que el diagnóstico de diverticulitis fue descartado durante la hospitalización. Aquí también aplica que se haya puesto el código una vez ingresó el paciente solo con la sintomatología y una vez se hizo todo el estudio diagnóstico, pues se descartó la patología. Se evaluaron variables cuantitativas y cualitativas. De estas tomamos sociodemográficas para saber la población que estaba ingresando al hospital, qué tanta proporción era del área rural, del área urbana, o pues qué tanto alcance se estaba teniendo de otros municipios, cuáles eran los antecedentes y comorbilidades de los pacientes que pudieran tener un impacto en los desenlaces, las condiciones de ingreso, cómo estaba la parte clínica, se evaluó la parte de signos de irritación peritoneal o si había una masa palpable al examen físico. En los paraclínicos tuvimos en cuenta las variables inflamatorias como los leucocitos y la PCR y si se realizó un diagnóstico imagenológico. En cuanto al tipo de manejos, se
tomó el manejo conservador como el manejo médico con medicamentos, los manejos con drenajes percutáneos y manejos quirúrgicos. ¿Cuántos días estuvieron hospitalizados? ¿Qué tipo de procedimientos se realizó aquellos que se llevaron a cirugía? Y qué complicaciones se presentaron. Y finalmente, pues, cuál fue la condición de egreso de ese paciente. Para evaluar la carga de comorbilidades usamos el score de Charson, que es un puntaje en el que se evalúa la gravedad y número de comorbilidades de los pacientes, y esto nos va a dar como una correlación con la posible mortalidad a largo plazo. Y la gravedad de la diverticulitis se evaluó con la clasificación de Hinchey modificada. Ahora bien, ya una vez tuvimos los registros de la institución de acuerdo a los códigos del CIE-10, tuvimos inicialmente una base de datos de 1.460 pacientes. Después de eliminar los registros que estaban duplicados, tuvimos un total de 1.452. Pasando ahora por el filtro de los pacientes que solo recibieron atención por consulta externa, se descartaron 294 historias. Y aquellos que se excluyeron por diverticulosis sin diverticulitis o otro tipo de enfermedad diverticular, tuvimos una muestra total de 103 pacientes. Voy a aclarar aquí que inicialmente pues teníamos una población muy grande. Miren que al final descartamos 1.055 historias debido a que los pacientes que ingresaran a la institución y que estuvieran a cargo del servicio de medicina interna, de neurocirugía o de cualquier otro servicio, que por alguna razón se les hubiera realizado una tomografía de abdomen o un estudio endoscópico y en este se reportara que habían divertículos en el colon, inmediatamente se cargaba el diagnóstico de enfermedad diverticular sin que esto correspondiera como tal a una diverticulitis. Entonces, por eso pues fue como el filtro grande que quedó ahí. Entonces, nuestra muestra total fueron 103 pacientes durante 5 años. Para los resultados tenemos entonces que en promedio por año en la institución se atienden 20.5 casos de diverticulitis aguda, siendo el año 2017 donde más casos se atendieron con un total de 30 pacientes y en el 2019 en el que menos casos asistieron con un total de 14 pacientes. La mayoría de pacientes correspondía al sexo femenino, el 68% de los casos. El lugar de residencia primó la zona urbana. Con respecto a la edad promedio, tuvimos que en general asistían con edades de 65.8 años, sin variación con respecto al estadio de Hinchey que se presentara. En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, tuvimos que correspondían la mayoría al sistema contributivo, el 47%, y subsidiado el 38.8%, y en una muy poca proporción correspondían a regímenes especiales, a personas no aseguradas o particulares. Con respecto a la clasificación de Hinchey, la más común fue la 1A, o sea, un estadio leve, que como veremos más adelante se manejaron de forma médica. Con respecto a las comorbilidades, el 40% de los pacientes tuvieron entre 3 y 4 puntos, o sea que eso pues nos habla de personas pues ya con edades avanzadas que presentan más enfermedades. Y el método diagnóstico que primó fue la tomografía de abdomen, que se realizó en el 88% de los pacientes, y en aquellos que no se realizó la imagen, que fue en el 11%, que fue el diagnóstico quirúrgico, fue en aquellos por la clínica no se llevaron a imágenes diagnósticas, sino que de una vez se les dio manejo. Ahora, evaluando esas variables clínicas y paraclínicas, comparándolas con el estadio del Hinchey, encontramos que, con respecto a los leucocitos, vemos como a medida que avanza el estadio del Hinchey, también tenemos una mayor proporción de leucocitosis. Lo mismo pasa con la PCR, también hay un aumento directamente proporcional con respecto al estadio del Hinchey. Los pacientes que ingresaron taquicárdicos, también pues una mayor proporción de pacientes tenían esta variable a mayor gravedad del estadio de la enfermedad, igual a los signos de irritación peritoneal que estuvieron presentes en el 70% de los pacientes con Hinchey 3 y en el 100% de los pacientes con Hinchey 4, razón por la cual se llevaron de entrada a manejo quirúrgico.
Esta otra variable, que fue la presencia de masa palpable, vemos que estuvo presente en los estadios 1B y 2, que corresponden a aquellos pacientes que tienen un absceso, que se puede correlacionar pues clínicamente con la sensación de masa. En esta gráfica lo que queríamos ilustrar era, de acuerdo a cada estadio del Hinchi, qué manejo se les dio, cuál fue el resultado de ese manejo, hablando de éxito, en el que tuvimos pues el resultado esperado y satisfactorio con el que se pudiera dar alta al paciente. Aquellos pacientes que tuvieron falla, aquí en falla vamos a aclarar que se trata de los pacientes o que tuvieron mortalidad, que la relacionamos en esta siguiente columna, o también aquellos que requirieron un cambio en la intervención de manejo. Dícese que de entrada definimos que le íbamos a dar manejo médico, pero por no tener una evolución satisfactoria, requirió fuera un drenaje percutáneo o un manejo quirúrgico. A los de drenaje percutáneo que requirieran más de un drenaje que no se había planeado desde el principio o que requirieran cirugía, y a los que se llevaron a cirugía que requirieran reintervenciones que no estuvieran contempladas en el plan inicial, como por ejemplo una cirugía de control de daño que implícitamente tiene una cirugía siguiente per se. Vemos cómo los Hinchi 0 y 1A se les dio manejo médico al 100% de los casos con éxitos del 100%. A los de Hinchi 1B recibieron manejo médico en el 84% con un éxito del 81%, una falla del 18% que se dio en 3 pacientes que requirieron un cambio en la estrategia de manejo, y uno de estos falleció por una sepsis no modulada. En el manejo percutáneo, que correspondió al 15%, tuvimos un éxito del 66% y una falla del 33%. En el Hinchi 2 vimos que fue una estrategia pues más variable en el manejo. Recibieron manejo médico el 58%, percutáneo el 23% y quirúrgico el 17%. En el manejo médico hubo una tasa de éxito del 70%, en el percutáneo pues fue como un cara y sello, un éxito del 50%, falla del 50%, y en el quirúrgico hubo un éxito del 66%, una falla del 33% que correspondía a un paciente, igualmente con una mortalidad pues del 100%, pero pues se trataba de un paciente. El Hinchi 3 y el Hinchi 4, en el 100% de los casos, dadas las condiciones de ingreso de los pacientes, se llevaron de entrada a manejo quirúrgico. En el Hinchi 3 tuvimos un éxito del 64%, una falla del 35%, correspondiente a 6 pacientes, de los cuales esos 6 pacientes tuvieron un desenlace fatal. En el Hinchi 4, pues tuvimos una muy baja proporción, tuvimos en total 4 pacientes, lo que hace pues que el número sea tan grande, con un éxito del 50%, igual una falla del 50%, con una mortalidad del 100% que correspondió a 2 pacientes. Con respecto al procedimiento quirúrgico realizado de acuerdo a ese estadio de Hinchi, vemos que en el Hinchi 3, que fue como la mayoría de casos de procedimientos quirúrgicos, la mayoría se llevó a una resección y a una colostomía terminal, seguido de una cirugía de control daño en 3 casos, y en un caso pues de cada uno se realizó una resección anastomosis, resección y drenaje abierto, drenaje laparoscópico. En los Hinchi 4 tuvimos 4 procedimientos, en 2 de ellos se realizó control de daños y en los otros 2 se realizó resección con colostomía terminal. Con respecto a los desenlaces, tuvimos complicación en 40% de sus casos. La complicación que primó fue la infección de sitio operatorio en 8 casos. También pues es importante resaltar acá el sangrado y la filtración, que la mayoría se dio por filtraciones del muñón del Hartmann. Reintervenciones en 8 casos, nuevamente estas eran reintervenciones que no estaban planeadas por los pacientes que inicialmente se llevaron a control de daño, no clasificaban como reintervención, ya que esto pues por sí necesitaba una intervención que era planeada. Tuvimos un ingreso a UCI en el 13% de los pacientes y una mortalidad general del 10%. Cuando realizamos el análisis univariado, relacionando pues como todos estos factores
con la posible falla del tratamiento, encontramos que con valores de P estadísticamente significativos, lo que más se podía relacionar con esa posible falla del tratamiento es la clasificación de Hinchey con un OR de 2.5, los leucocitos, pues con un OR de 1, la PCR, la necesidad de cualquier intervención, sea un drenaje con un OR de 6.2 o la necesidad de cirugía con un OR de 2.4. Y uno de los que más peso encontramos fue la necesidad de UCI con un OR de 9.4. Con respecto a estas variables en relación a la mortalidad, encontramos que la carga de comorbilidades, ese score de Charson, tenía un OR de 3, a mayor comorbilidad después íbamos a tener mayor mortalidad. Igualmente la clasificación de Hinchey, a mayor Hinchey vamos a tener mayor mortalidad, el número de leucocitos, la necesidad de drenaje o la necesidad de cirugía y la falla en el manejo médico también pues tuvo un peso importante con relación a una posible mortalidad. La necesidad de UCI está 78.3 de OR, sin embargo pues esto va muy de la mano con los resultados esperados. Si tenemos pacientes más enfermos pues van a tener mayor probabilidad de morir, teniendo que los días de estancia, por cada día de estancia en UCI se puede aumentar 1.3 veces el riesgo de esa mortalidad. Con respecto al análisis bivariado, tuvimos que hay una relación directa entre la elevación de la PCR y la clasificación de Hinchey para tener un fallo en el manejo no operatorio, siendo lo más significativo la clasificación de Hinchey con un OR de 3.1, siendo estadísticamente significativo, o una relación también entre a mayor clasificación de Hinchey y falla del manejo no operatorio, se va a aumentar la mortalidad, siendo en este caso con más peso la falla del manejo para esa posible mortalidad con un OR de 9. Y en los análisis multivariados, que se relacionaron la mortalidad, los parámetros inflamatorios, el Hinchey y la estancia en UCI, se encontró que pues, la UCI era la que más relación directa podía tener con esa mortalidad. Con todo esto concluimos entonces que para nuestra población la diverticulitis aguda se presentó con más frecuencia en mujeres, que es muy concordante con lo que tenemos en las estadísticas de otra parte, y que es más frecuente en mayores de 60 años. Tenemos que la clasificación de Hinchey fue el principal determinante para definir la gravedad del episodio y cuál es el manejo a elegir, ya que este pues va como la principal directriz para saber si lo llamamos un manejo médico, un manejo percutáneo o un manejo quirúrgico. Los signos peritoneales, el recuento de leucocitos, la PCR, tuvieron una relación directamente proporcional con la gravedad del episodio agudo de diverticulitis. Aquellos pacientes que se presentaron con Hinchey grado 0 o grado 1A fueron manejados médicamente con éxito en el 100% de los casos. Los drenajes percutáneos para los casos de diverticulitis Hinchey 1B y 2, que son aquellos que se presentan con absceso, fueron exitosos entre el 50 y el 66% de los casos. En los casos restantes vamos a ver que van a requerir intervenciones adicionales, sea nuevos drenajes o sea conversión a cirugía. En los que tuvieron grado 3 y grado 4, el manejo quirúrgico tuvo un éxito entre el 50 y el 64%, y también pues tuvimos mortalidades del 35 y el 50% respectivamente, que corresponde a la gravedad del episodio de ingreso. Los factores que mayor asociación tuvieron con la falla del tratamiento fueron la clasificación de Hinchey, la necesidad de intervenciones invasivas, sean drenajes o sean manejo quirúrgico, y claramente pues el ingreso a UCI. Los factores que mayor asociación tuvieron para mortalidad nuevamente fueron el estadio de Hinchey, el Charson, ya que tenemos pues con pacientes con más carga de comorbilidades, pueden tener pues más impacto en el desenlace final, y hubieran tenido alguna falla en el manejo que se decidió inicialmente y la necesidad de ingreso a UCI. Vamos a hablar de que pues igual nuestro estudio tiene limitaciones. Se trata de un estudio retrospectivo que solamente comprendió una corte y solo comprendió un centro. Además, por tratarse de un estudio retrospectivo que se basa en la revisión de historias clínicas, siempre vamos a tener
afectación de la calidad por la disponibilidad de los datos que encontremos en las historias. Tuvimos un número limitado de pacientes. Realmente, cuando planteamos el estudio y cuando tuvimos el número inicial de pacientes de acuerdo a la clasificación de CIE-10, pensábamos que íbamos a tener una población más grande. Sin embargo, pues al revisar concienzudamente todas las historias, esto fue lo que encontramos. Y realmente al mirarlo todos los días al paso de la ronda, no es que tengamos pacientes de diverticulitis todos los días, lo que es pues concordante con lo que encontramos. La idea es que a futuro se continúe la investigación en este campo, que se puedan desarrollar estudios multicéntricos, que se puedan realizar estudios que sean ya más analíticos, que tengan un mayor tamaño de muestra, todo ello con el fin de hacer protocolos de manejo que sean más ajustados a nuestra población. Finalmente, pues yo creo que a este punto ya solo queda agradecer a nuestras familias por el esfuerzo, por el apoyo, por la paciencia todos estos años, a la universidad. Yo creo que la universidad pública, si no fuera por ella, muchos de nosotros llegar hasta este punto no sería más que un sueño. Y a nuestros compañeros que durante todos estos años nos acompañaron, a nuestros profesores y a nuestro grupo que después de 4 años, más que compañeros, se vuelven amigos y una familia. Muchas gracias. Por el trabajo de este requisito que exige la universidad para obtener su titulación. Tengo algunas observaciones con respecto al trabajo, uno en contenido y otro pues, en metodología, y más que observaciones, más preguntas para los autores. Referente al título, caracterización de los pacientes de enfermedad diverticular que contaban en el Hospital San Vicente en el periodo que ustedes mencionan. No sé si consideraron mejor hablar sobre la efectividad del tratamiento terapéutico de la diverticulitis aguda en el Hospital San Vicente, porque veo que ustedes hicieron un estudio multivariado y determinaron alguna efectividad, la efectividad de algunos tratamientos y el seguimiento de algunos de ellos. Esa es mi primera pregunta. Ya con respecto al contenido, mi primera observación es que ustedes están hablando sobre enfermedad diverticular y no especifican que es de enfermedad diverticular del colon izquierdo. Y creo que se debe diferenciar porque la enfermedad diverticular del colon derecho es una enfermedad diferente, tanto la fisiopatología e inclusive el tratamiento. No se puede asimilar exactamente igual el tratamiento de la diverticulitis del colon derecho e izquierdo, y uno en la literatura lo va a encontrar. De hecho, ustedes en la revisión bibliográfica, ustedes citan varios artículos, y esos artículos, la gran mayoría, están mencionando sobre diverticulitis del colon izquierdo. Yo creo que es importante hacer la aclaración. La otra observación es la clasificación de Hinchey que ustedes mencionan, y en el trabajo ustedes están haciendo la referencia 12 de las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que apareció en el 2020. Ahí en esas guías, Sartelli, que es un cirujano italiano, él hace una evaluación, pues ellos hacen, todos los autores, coordinado por Sartelli, hace una evaluación de las diferentes clasificaciones, y entre ellos parten de la clasificación de Hinchey y revisan las clasificaciones, las modificaciones que han tenido. Hay diferentes clasificaciones, las de Kaiser, las de Neff, las de Mora López, el cirujano de Barcelona, etcétera. Y ellos al final plantean una clasificación específica que ellos plantean y recomiendan la clasificación. Mi pregunta, ¿cuál de todas esas clasificaciones modificadas ustedes
adoptaron para el estudio. Me parece a mí que es la clasificación de NEF, que la modificación de NEF que hizo a la clasificación de Hinchey. No sé, porque no quedó claro en el trabajo. Bueno, profe, como es que para la primera pregunta de por qué no se hizo pues, un estudio como de eficacia del tratamiento, pues sí. Te planteo la duda, porque veo que se hicieron el trabajo más allá, en vez de solamente hacer caracterización de un estudio multivariado y vieron algunos factores que podían, unas variables que podían alterar el tratamiento. Digamos que en el estudio inicial como estuvo planteado, nosotros no habíamos pensado en hacer realmente estudios como analíticos. Al principio planteamos hacer un estudio simplemente descriptivo, como habíamos dicho, de caracterización. Sin embargo, a medida que fuimos recolectando los datos y teniendo pues como las tablas de resultados, nos dimos cuenta que sí habían unas tendencias de datos que nos podrían, en caso de hacer pues como un estudio analítico, dar un resultado pues significativo. Entonces, dejamos el estudio como caracterización y estos estudios pues como analíticos, como exploratorios, precisamente porque queríamos caracterizar la muestra y en un segundo tiempo sí plantear estudios analíticos precisamente, como usted dice, mirar la eficacia, porque sí vemos que es diferente pues como los porcentajes de manejo y de falla en el tratamiento de éxito con respecto pues como a la otra literatura. Entonces sí planteamos que sea probablemente un segundo estudio. En cuanto a pues, la diferencia entre la diverticulitis del colon izquierdo y derecho, ese fue también como una de las preocupaciones que tuvimos. Sin embargo, cuando revisamos todas las historias, como nos dimos cuenta que finalmente una muestra final fue muy pequeña con respecto a la gran cantidad de historias que teníamos al principio, pensar en diferenciar los pacientes que tuvieran diverticulitis de otras partes del colon diferente pues como a los del sigmoide reduciría mucho más pues como la muestra y por lo tanto pensamos que le quitaría poder como a los resultados. Por esa razón sí vimos durante la revisión de las historias que habían pacientes con diverticulitis del colon transverso, del colon derecho, pero decidimos incluirlos finalmente en esa muestra final, precisamente como para ver a grandes rasgos, pues como qué está pasando con los pacientes con diverticulitis, independientemente pues como del sitio que estuviera afectado. No sé si tú quieres añadir algo. Y con respecto pues a la pregunta final de qué clasificación de Hinchey tuvimos en cuenta, digamos que el estudio inicialmente se planteó en el 2019. Es cierto que después de eso vimos que hubo más bibliografía que fue, digamos que llegando al paso pues como de estos últimos 4 años, pero en ese momento decidimos adoptar la clasificación de Hinchey que estaban vigentes para la guía de diverticulitis de la Unión Europea que estaba en ese momento. No sé específicamente cuál es la que ellos adoptan, pero creo que sí es, profe, la que usted está mencionando. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta en el auditorio? ¿Cuál es la literatura pues, de lo que tenemos en este hospital, cierto? Y eso, como lo plantea Caterina, da pie para seguir unos estudios mejor hechos en cuanto a seguimiento del paciente, no retrospectivo. Yo la felicito, muy buena exposición, buen trabajo, pero que nos pone en contexto de qué hacer a futuro.
medicina, el trabajo fue muy profundo, o sea, encontrar estas 1100 historias fue difícil y seleccionar la información fue complicado. Yo creo que encontraron cuáles eran las características que eran importantes para identificar cómo tratar los pacientes con enfermedad diverticular en nuestro medio. Y me parece mucho más valioso porque ellas viven en la evolución de su residencia y de identificar los pacientes, un cambio en la estructura del sistema de salud que hace que haya una mayor tendencia al manejo ambulatorio y por eso los datos que tenemos parecen ser más escasos. Y por eso mismo tenemos que el foco de los pacientes de interés del Hospital San Vicente son los pacientes que requieren alguna intervención. Pero precisamente por eso los desenlaces de interés, como son la mortalidad y la falla en el tratamiento, hacen encontrar qué variables pueden ser importantes para que el médico general al enfoque defina qué pacientes con algunos factores inflamatorios más elevados o con imágenes más complejas requieren un manejo por la especialidad en centros de alta complejidad. Solamente felicitar al equipo que fue muy juicioso para conseguir el resultado. Muchas gracias. ¿En el auditorio virtual hay alguna observación? Caterine y Tatiana, nuevamente pues Sebastián Sierra, cirujano, asesor de las doctoras. Al igual que todos lo han mencionado, felicitarlas por este trabajo que implicó bastante trabajo desde la recolección de los datos, la filtración de cuáles eran las historias que clasificaban con los criterios de inclusión. Y pues también a la persona de pregrado, que fue muy valiosa. Sobre los resultados, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, como qué factores, aunque esto no es un estudio analítico, sí encontramos algunas cosas que se asociaban en esa exploración a tener una diverticulitis complicada, los reactantes, ¿no es cierto? La escala de Hinchey, que ya en ese momento uno tiene o lo operó o tiene una tomografía, pero tener en cuenta los reactantes para el personal que está en formación, a más alto los reactantes, tener cuidado que esos pacientes muchas veces los devolvemos para la casa. En diverticulitis muchos pacientes se manejan inicialmente en un primer nivel como si fueran constipaciones, colon irritable, cosas que la mayoría de veces no son y estos pacientes terminan perforados. Y lo otro para nosotros ya los cirujanos y residentes, mirar qué importante fue la tasa de falla en el tratamiento, entonces no menospreciar esta enfermedad. Es una enfermedad que mientras más complicada en la escala de Hinchey, más mortalidad tiene y muchas veces estos pacientes tienen, digamos, una sola opción o la primera opción va a ser la mejor, entonces tratar de escoger la mejor opción para que finalmente su tratamiento sea exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra intervención en el auditorio físico o en el auditorio virtual? Sobre la estancia hospitalaria, si no sé si estuvo planteada en el trabajo, que creo que no lo vi. ¿Cómo? Sobre la estancia hospitalaria de los pacientes, ¿esa estuvo ahí? ¿O El número de días hospitalarios sí lo tuvimos en cuenta para la tabla, pero finalmente no lo tomamos como un dato, pues como para ser medido o analizado. Solamente tuvimos en cuenta los días de estancia hospitalaria en UCI, precisamente para ver cómo se refleja en cuanto a falla de tratamiento y mortalidad. Sí, el dato sí lo tenemos, pero finalmente no lo llevamos, pues lo extrapolamos pues a una tabla. Otra pregunta que tenía era si en algún momento plantearon, cuando vieron que la muestra realmente se redujo más de lo que pensaban, ampliar el estudio como otras instituciones, o no se podía. Sí, digamos que cuando nos dimos cuenta de que se redujo tanto pues como el número de pacientes,
digamos que ya estaba muy avanzado pues la parte de metodología, ya habíamos solicitado pues como el estudio en la unidad de investigación de aquí del hospital. Entonces, aunque sí se pensó formas de hacer más grande pues digamos que el número de pacientes, digamos que ya estaba como muy avanzado la metodología y por esa razón fue que no fue posible pues como pedir a otros lugares pues como más muestra. Listo, entonces muchísimas gracias por la asistencia. Que tengan un buen día. Listo, hasta luego.